Bienvenido viajero sin fronteras, yo soy Michelle Uzumaki. Abro portales, creo historias, con miles de aventuras que esperan por ser escuchadas y vividas. ¿Qué piensas que hubiera pasado si empieza mi misión? Dejo realidades con fuego y pasión. Cruzo animes, novelas, mundos infinitos. Cada línea que escribo crea miles de posibilidades. Soy la voz que transforma el destino que guía, esperando al viajero digno de vivir. Si estás listo para vivir esta nueva realidad conmigo, continúa. Sin más bla, 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 empecemos. Capítulo 31. Fuego con fuego. El primer sábado del trimestre se celebró la semifinal del tan esperado torneo de duelos, donde los campeones de las 4 casas se enfrentarían por primera vez. El ambiente en el desayuno era aún más emocionante que el de un día de Quidditch. Al fin y al cabo, las 4 casas tenían mucho en juego, y todas esperaban que su campeón saliera victorioso y llegara a la final. Henry era solo un alumno de primer año, pero, como la mayoría de sus compañeros, admiraba profundamente al alto y apuesto prefecto que representaría a su casa, así que prácticamente saltaba de emoción en su asiento. Alfred Diggory era capitán de Quidditch además de prefecto, y sin duda el chico más guapo de Hufflepuff. Henry lo admiraba, pero no tanto como a Hermione Dearborn, con su sonrisa serena y sus ojos bondadosos. Hermione, que incluso le había enviado un regalo de Navidad y que lo había ayudado con transformaciones. Había recibido bastantes sonrisas burlonas cuando apostó un galeón por ella para llegar a la final frente a sus compañeros de casa, quienes habían apoyado fielmente a Diggory, excepto un rubio de 5º año con cara de superioridad que solo había apoyado al prefecto. La mayoría pensaba que Tom Riddle era probablemente la apuesta más segura, pero las probabilidades a su favor eran tan malas que apenas valía la pena apostar. Al menos recuperarías algo de dinero si Alfred pasaba. Y alguien tenía que luchar contra Riddle, después de todo, o no sería una final digna de ver. Un diminuto incluso a los ojos de Henry, alumno de tercer año de Ravenclaw, era el corredor de apuestas no oficial de toda la escuela. Phileas Flitwick, según todos los testimonios, había inventado el amuleto que flotaba sobre su cabeza mientras caminaba recogiendo oro y plata de última hora, una lista de cifras que se actualizaba constantemente y que mostraba las probabilidades cambiantes a medida que la gente hacía sus apuestas. También había creado, aparentemente, varios maleficios antitrampas bastante desagradables. Los Hufflepuff apostaban por los suyos, así que Henry también había apostado algunas hacks por Diggory en los otros partidos. No era del todo desleal, pero el verdadero romance del que todos hablaban en los años posteriores era el de Hermione Dearborn y el muy querido prefecto jefe. Habían sido tema de conversación en el barrio toda la semana, desde que Plan Blade dijo haberlos visto besándose en la pista de baile de la fiesta de Año Nuevo de los Malfoy, lo cual, según Henry, era principalmente una excusa para recordarles a todos que había estado en la fiesta. Por lealtad a Hermione, no había mencionado que Tom Riddle se había sentado con ella en el expreso de Hogwarts cuando viajaron a Londres, pero mucha gente los había visto hablando en el viaje de regreso a Escocia, y prácticamente todo el mundo estaba interesado en cualquier cosa que hiciera Riddle. Henry comprendía por qué. Esperaba ser como Tom cuando fuera un poco mayor. Y si Henry podía aceptar que era demasiado joven para Hermione, al menos por ahora, pensaba que Tom, no es que se atreviera a llamarlo así en voz alta, se sonrojaba solo de pensarlo, era una elección bastante comprensible, aunque en cierto modo lo odiara por ello. El chisme se volvía más jugoso porque apenas se les había visto juntos en toda la semana, y Henry lo sabía porque pasaba muchas tardes en la biblioteca viendo a Hermione hacer sus deberes y esperando que lo notara y lo saludara delante de sus amigos. A veces lo hacía,
y eso lo convertía en alguien interesante por unos minutos porque una chica guapa de 7º año con la que no tenía parentesco se molestaba en reconocerlo. Y se había dado cuenta de que normalmente Tom se sentaba con ella a veces, o al menos cerca de ella, o se detenía a charlar, pero no lo había hecho la semana pasada, salvo por una breve conversación en voz baja la noche anterior. Un día, cuando fuera guapo, alto y un mago poderoso como Tom Riddle, Hermione sin duda se fijaría en él. Se consolaba con eso. Quizás cuando hubiera crecido un poco más y le llegara a la altura del hombro. Henry miró hacia la mesa de Ravenclaw y observó cómo su primer amor platónico, objeto de su admiración, se sentaba. Lucía un poco más pálida de lo habitual, pero mucho más tranquila que la campeona de Gryffindor, quien había tenido que abandonar la mesa a toda prisa, con el rostro pálido y sudando. Llevaba una capa gris oscuro y el cabello recogido con fuerza, lo que le daba un aspecto más severo de lo normal. «Otra vez te quedas mirando fijamente», dijo Amityville con su voz altanera y sábelo todo, y Henry se sonrojó, bajó la mirada hacia su plato y centró su atención en el excelente tocino. De todos modos, alguien se había interpuesto en su camino, impidiendo que la viera. Sinceramente, continuó con tono cruel, no es como si ella fuera a fijarse alguna vez en una chica de primer año como tú. Cállate, Amity, siseó Millie Kimball. Como si tú no miraras con anhelo a Fingal Ginny. Él ignoró la discusión que siguió, que no fue la primera ni sería la última, hasta que Amity, que realmente no hacía honor a su nombre, pero lo haría, eventualmente, aunque Henry aún no lo sabía, dijo que esperaba que nadie muriera, porque sabía el que alguien había muerto en 1901 y, morir. ¿Acaso Tom dejaría morir a Hermione? Incluso el tocino parecía poco apetitoso después de eso. El primer duelo fue a las 9:30, y los estudiantes salieron del gran comedor en dirección al campo de Quidditch. Henry jadeó al tomar asiento en las gradas. Se había transformado por completo, el césped estaba cubierto de losas, tablones de madera y alfombras. Era una casa sin techo, una larga mesa de comedor para 20 personas recorría el centro de una habitación, y una armadura custodiaba la entrada a un pasillo. Muros de casi 4 metros de altura dividían las habitaciones alrededor de un espacio diáfano en el centro, con mármol blanco y negro en el suelo y la habitación completamente vacía. Pasillos y habitaciones, amuebladas como una antigua mansión, con cuadros, camas, escritorios, estanterías y alfombras. Era asombroso. La maqueta de la casa flotaba a unos 12 metros del suelo, aproximadamente a la altura de los ojos de las gradas inferiores, y ahora Henry comprendía por qué todos los alumnos mayores se habían sentado abajo en lugar de arriba, como hacían para los partidos. Las gradas estaban aún más llenas que cuando Gryffindor jugaba contra Slytherin. Era evidente que nadie se perdía este partido por la biblioteca, y los llamativos bloques de los colores de las casas que todos llevaban permitían distinguir fácilmente quién estaba dónde. El rojo y negro de las gradas de Gryffindor, enfrente, destacaba contra el gris plomizo cielo de enero, con un estandarte de un león rugiendo sobre la multitud y agitando su tela con nerviosismo. La profesora Mary Todd se elevó desde una plataforma que Henry no había notado antes, flanqueada por los profesores Dumbledore y 2 personas que no reconoció. Su voz amplificada resonó por todo el estadio. Bienvenidos. Antes que nada, un recordatorio de las reglas. Todos los hechizos utilizados deben ser legales. Todos los duelos deben ser arbitrados y no deben continuar fuera de la arena de duelo designada. Cualquier hechizo imperdonable resultará en la expulsión inmediata y será reportado al ministerio. Cualquier daño permanente causado intencionalmente a un combatiente resultará en la expulsión inmediata y será reportado al ministerio. Todas las maldiciones oscuras están prohibidas en la competición. Todos los duelos deben librarse de conformidad con el Reglamento Internacional de Duelos y las reglas de la Escuela Hogwarts. Los concursantes en la final no pueden ayudarse con artefactos, ropa encantada ni piel de dragón. En la vida real, una batalla rara vez se libra en una plataforma simple. Por lo tanto, en estas rondas finales, el entorno es parte integral del duelo. Dentro de esta casa hay desafíos ocultos, y se otorgarán puntos extra por conocimiento y uso creativo de la arena. Cada uno de nuestros campeones de casa se enfrentará a los demás, y los 2 con más puntos pasarán a la final. El primer duelo entre Tom Riddle y Jasper Brown no duró mucho.
Tras unos 15 minutos de lo que a Henry le pareció un impresionante y deslumbrante despliegue de hechizos, el prefecto esquivó una desagradable maldición de color amarillo mostaza antes de lanzar un rayo rojo contra el campeón de Gryffindor. Este la evitó, pero tropezó con un pupitre y perdió el equilibrio. ¡Qué belleza!, dijo una de las chicas mayores con admiración desde unas filas más adelante. ¿Viste lo vívido que era? Para entonces ya habían salido de la sala principal, y cuando Brown golpeó el escritorio, este estalló en 1000 pedazos. La multitud jadeó al unísono, horrorizada, al ver que el polvo se disipaba y dejaba al descubierto a ambos muchachos sangrando, con profundos cortes en la piel y las túnicas desgarradas. Pero de alguna manera Riddle conservó la cabeza y Jasper Brown apareció repentinamente envuelto en una cuerda, manchándose de sangre ante sus ojos. Los curanderos se lo llevaron, y ahí terminó todo. Incluso los Gryffindor aplaudieron a Tom Riddle al salir del campo, aún sangrando pero con una sonrisa en su pálido rostro. Era el salvador de la escuela, y eso no se olvidó ni siquiera en las competiciones entre las casas. Le tocaba el turno a Hermione, contra Alfred, y Henry se sintió un poco mal. No había reconocido todos los hechizos y maldiciones del primer combate, pero parecía desagradable y difícil, y no creía que le gustaría verla sangrar. Era la única chica en la competición, pero cuando se quitó la capa, Henry se sorprendió al verla con pantalones y botas como un hombre Muggle. Le ceñían las piernas, las botas de cuero le llegaban justo por debajo de la rodilla, y aunque iba bien cubierta, le pareció una elección de ropa bastante llamativa para una mujer. No era el único, algunos de los sangre pura la miraban con desdén por la falta de túnica. ¡Qué atrevida!, exclamó Amity, impresionada. Y también muy sensata. Fíjate, se ve lo mucho más fácil que se mueve que Alfred. Estaba atrapada. Algo integrado en la arena había atrapado su brazo con la varita, envolviéndolo como una trampa del diablo. Pero había logrado adelantar a Diggory doblando la esquina, esquivando sus ataques para luchar en una posición estratégica. Se habían inclinado el uno ante el otro a través de la desnuda sala de mármol, pero esa era la sala más difícil para luchar, especialmente para Hermione, que siempre había sido buena usando su entorno a su favor. Dejó que Diggory la empujara lentamente hacia la entrada de lo que fuera que estuviera junto al pasillo y luego, cerrando la puerta con un hechizo tras ella, salió corriendo de la sala para encontrar un lugar mejor donde luchar. Pero apenas había doblado la siguiente esquina cuando la pared la alcanzó y la atrapó. Podía oír sus pasos retumbantes mientras corría por el pasillo, lanzando hechizos salvajemente delante de él. Pensando rápido, Hermione se lanzó un hechizo deslumbrante. No era tan fuerte como hubiera querido, pero tal vez bastaría para que él no la notara mientras se liberaba. Él estaba casi encima de ella y ella se encogió contra la pared. Hermione contuvo la respiración y él pasó corriendo junto a ella, y cuando casi había llegado al final del corto pasillo, ella lanzó 2 reductos no verbales a cada lado y derribó las paredes del corredor entre ellos. Y entonces, momentos después, se liberó, cortando el hechizo de atrapamiento con varios defindos lanzados sucesivamente. Diggory intentaba atravesar la montaña de escombros que ella había creado. Idiota, debería pasar por encima, pensó. Pero no importaba, eso le daba tiempo y, después de lanzar duro sobre el montón para dificultarle las cosas, regresó silenciosamente al pasillo por el que había entrado. Ella era la mejor hechicera, lo había aprendido en los primeros minutos del duelo, pero había intentado ser demasiado astuta. Podía enfrentarlo de frente y ganar fácilmente. Él no andaba lejos y ella apenas había llegado a la gran sala central y se había girado cuando él le lanzó una maldición. Ella se apartó, esquivando fácilmente el furunculus, lo que parecía una elección extraña dadas las circunstancias, y entonces, mientras ella hacía un amago y lo atraía en la dirección equivocada, Alfred tropezó con el fuego que no la había visto lanzar a su espalda, un fuego que no desprendía calor, pero que quemaba terriblemente al contacto. Así distraído, fue fácil derribarlo con un aturdidor. Hermione se inclinó, jadeando levemente. Los jóvenes, pensó, casi todos se batían en duelo de la misma manera. Mucho movimiento innecesario y golpes que hacían que su siguiente paso fuera bastante predecible, especialmente después de meses de clases particulares con Albus Dumbledore y práctica individual. Casi deseó poder volver atrás y revivir la guerra. Ahora sabía mucho más.
Era mucho más poderosa, más segura de sí misma. Fue una sensación emocionante que contribuyó a calmar sus nervios. El partido apenas había durado 20 minutos y ella se había estado conteniendo un poco, nada importaba excepto vencer a Tom, solo una vez, y no quería que él viera todo lo que podía hacer antes de enfrentarse a él. Observó, con serena satisfacción, cómo la sanadora despertaba a Diggy con un renervate. Los jueces la declararon ganadora, y ella y el apuesto Flepuc se inclinaron el uno ante el otro y bajaron de la plataforma mientras la sección azul del público se ponía de pie, un rugido que la ovacionó con fuerza. Sintió que algo estaba a punto de comenzar, pensó, mirando a la multitud, toda borrosa en tonos azules. Como Hermione había ganado el último duelo, le tocaba de nuevo, mientras Diggy se recuperaba del aturdimiento. Los profesores tardaron un rato en reparar la arena, que en sí misma era una maravilla de la magia. Una casa encantada sin techo, que creaba un terreno muy distinto al del antiguo salón donde habían luchado durante la competición entre casas. Esto se parecía mucho más a una pelea real, y eso le daba ventaja a Hermione, ya que, a diferencia de sus compañeros, estaba mucho más acostumbrada a luchar en ese tipo de espacios. A ninguno de ellos se le había permitido verlo de antemano, aunque Albus había dado algunas pistas y ella dudaba que Tom se dejara llevar a ciegas. De alguna manera se habría colado, pensó, mientras sus ojos lo buscaban, una figura oscura como el negro con un resplandor verde y plateado a sus espaldas. Slughorn estaba sentado, gordo, a su lado, hablando y gesticulando. Tom tenía una expresión de atenta cortesía en el rostro, lo que significaba que Slughorn le estaba dando consejos que él planeaba ignorar por completo. El profesor Wolf, aparte de elogiar a Hermione y darle una poción revitalizante, no había hecho nada parecido, por lo que ella estaba agradecida. ¿Podría vencerlo? Pronto lo descubriría. Pero a continuación el juez mencionó el nombre de Jasper, quien se lanzó al duelo en una ráfaga de rápidos intercambios de golpes. Él era bueno, pero poco imaginativo, y ella lo venció al final, aunque tardó más que en el primer combate. Observar a Tom y Alfred, sin embargo, era emocionante. Estaba cansada y agradecida por el descanso, la magia compleja era agotadora y Flepuc parecía más preparado, tal vez la había subestimado, o tal vez conocía mejor a Tom, pero ver a los dos apuestos magos luchar era algo especial. Tom, incluso limitado por no poder usar todo su conocimiento mágico, era sencillamente impresionante de ver. Incluso en el intercambio más feroz, nunca pareció perder el control, su cabello oscuro apenas se veía fuera de lugar. Y sin embargo, a pesar de todo, era solo un joven. No había nada en el que le recordara a ver a Voldemort y Harry. Lanzaba hechizos con una alegría y reverencia feroces, usando algunos que ni siquiera ella reconocía, cegadores por su poder. Y entonces llegó el momento de enfrentarlo. Mientras entraba en la arena y tomaba su posición, pensó en sus palabras susurradas y en sus besos deslumbrantes, y pensó en quién se convertiría y en todo lo que haría, en las vidas que ya había arrebatado y en todas las que morirían a causa de su ambición, y sonrió mientras le hacía una reverencia. Ambos nos hemos estado conteniendo, pensó, pero yo lo sé y tú no, te arruinaré. Y antes incluso de que terminara la reverencia, salieron corriendo, y ella encendió una enorme hoguera de 15 pies de altura entre ellos, ardiendo tan alto que se elevó por encima de los muros y la multitud gritó en señal de admiración. Un fuego demasiado caliente para que sus maldiciones lo atravesaran, un fuego que ella misma había inventado. Usó el tiempo ganado con tanto esfuerzo, ganado con horas de sudor en el aula de Dumbledore, para lanzarse hechizos a sí misma mientras huía. Era la misma táctica que había intentado con Diggy, pero esta vez estaba mejor preparada. Tenía un plan. Se fortaleció con Salvio Hexe, Protego Horribilis, encantamientos para agudizar sus sentidos, encantamientos para acelerarla, encantamientos que hicieron que su ropa sencilla fuera a prueba de hechizos e ignífuga, no tan buena como la piel de dragón, admitámoslo, pero ahora le costaría más lanzar algo contra ella. Los magos, por su naturaleza, no solían pensar en esas cosas. Pero una bruja nacida de Muggles del futuro tenía una visión mucho más amplia de lo que podría ser posible, y Hermione aprovechó la oportunidad.
Tras detenerse un instante para lanzar una maldición silenciosa a la primera habitación que encontró, Hermione se metió en la segunda habitación lateral y esperó, escuchando. Efectivamente, sus pasos silenciosos, pues Tom Riddle no era Alfred Tigge y tenía una mente mucho más sutil, se detuvieron más adelante en el pasillo. Entra, pensó, esperando desesperadamente no haberse equivocado, porque vencer a Tom requeriría astucia, era demasiado poderoso e inteligente como para que ella estuviera segura de poder derrotarlo cara a cara. Pero lo hizo, y unos ruidos metálicos y golpes sordos le indicaron que debía de haber rozado algo en la habitación. Sonrió con picardía y salió disparada de su escondite, y casi lo alcanza con una impedimenta cuando regresó corriendo al pasillo. ¡Qué lista eres!, gritó mientras le arrojaba algo desagradable y morado. ¿Qué fue eso? ¿O nunca has oído hablar de la maldición de Gémino? Obscuro. Se agachó y un cuadro en la pared gritó cuando la venda cayó sobre sus ojos. No creo que haya surgido nunca. Encarcelario. El hechizo rozó su pie izquierdo mientras se apartaba rápidamente y, por segunda vez ese día, Hermione quedó atrapada. El pánico la invadió, pero ahora ella era su dueña y usó la adrenalina extra. Piensa. Reducto era su amigo de nuevo, y esta vez ella derribó el muro sobre él, aprovechando la fracción de segundo de distracción mientras se lanzaba un escudo para liberarse de la atadura y escapar. ¿Sabíais que algunos magos y brujas tienen cierta afinidad por algunas magias, Tom? Preguntó con calma, detrás de su propio escudo. Un punto muerto, por ahora. No podía sostener un escudo así y lanzar un hechizo, y nada menos poderoso lo detendría. Fuera de la escuela, tal vez ni siquiera eso bastaría para contener lo que él podía hacer. Pero él no atacaba para matar, y eso lo hacía más débil. No respondió, pero tampoco lanzó ningún hechizo. La curiosidad mató al gato, pensó, y sonrió con picardía, extendiendo alegremente una mano cubierta de llamas de campanillas azules. Eso fue solo una muestra, hace un rato. Giró hacia la izquierda mientras soltaba su escudo, esquivando la maldición que él le lanzó casi antes de que ella lo soltara, y entonces prendió fuego a la arena que los rodeaba con 100 tonalidades diferentes. Cada hechizo de fuego que había aprendido con Dumbledore o creado ella misma surgió uno tras otro, elevándose en abrasadoras torres de púrpura, azul, naranja y verde que los rodeaban, y una gran llamarada blanca y ardiente entre ellos. Se rió desde detrás del infierno, y una ola se estrelló contra él, caballos blancos galopando por la superficie y algas arrastrándose con ella mientras caía, un hechizo del que ella nunca había oído hablar, agua de mar gris acero helada combatiendo el fuego, una gran neblina de vapor siseando violentamente. El fuego siguió ardiendo, pero más pequeño, y cuando él saltó sobre él, acercándose sigilosamente a ella blandió su varita, feroz y rápida, y todo un costado de su torso se abrió, sangrando un carmesí furioso. El color de tu vestido en mi cumpleaños, dijo él, indiferente mientras se miraban. Ella casi vaciló ante esas palabras, y entonces se encontró al borde de su varita. Él estaba a apenas 30 centímetros de distancia, pero había calculado mal. Su fuego no se desplegó al mundo cuando lo lanzó. Era parte de ella y lo controlaba, y el horror se reflejó en su rostro cuando sus túnicas se incendiaron, y ella rió. Petrificius totalus, susurró ella, y le arrebató la varita de su mano congelada justo cuando él caía al suelo, con los ojos llenos de odio y deseo. Él yacía allí mientras ella extinguía el fuego de una sola vez. Vio que tenía las manos quemadas y supo que pagaría las consecuencias más tarde, pero nada de eso importaba mientras contemplaba el cuerpo inerte del señor oscuro en el suelo a sus pies, solo sus ojos se movían. Cayó de rodillas y le besó la mejilla. Nunca, susurró, vuelvas a subestimarme. Dejó caer su varita descuidadamente, dejándola tirada a 1,20 m de su cuerpo mientras se daba la vuelta y salía furiosa de la arena. Los Ravenclaw estaban de pie, golpeando el suelo con los pies y vitoreando, y ella se dejó llevar por la euforia.